Bien dicen que el que busca encuentra. Pero ¿qué pasa cuando encontramos algo que no sabíamos siquiera que se podía buscar? Que lo que de pronto salga en nuestra búsqueda sea algo que nos estaba buscando quizás a nosotros. En esta ocasión les presento la cuarta recopilación de relatos ocurridos jugando a la Ouija. ¿Qué les recuerdo? No porque a usted le haya ido bien usando esto, o quizás no obtuvo alguna respuesta, significa que para los demás será igual. Todos podemos tener experiencias completamente distintas, pero ¿de qué depende? Bueno, quizás estos testimonios nos ayuden a responder esta pregunta. Así que aprovechando que estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia Tabasco, México. Una maestra que prefiere mantenerse anónima nos cuenta esto. He escuchado muchas historias de alumnos que llevan a escondidas para jugar con sus amigos a la Ouija. La verdad, yo nunca he creído en eso, pero fue hasta el año 2009 que me tocó vivir algo relacionado a esto. Trabajo aún en una escuela aquí en Cárdenas, Tabasco, a nivel primaria. Por esta razón y por el hecho de que no quiero que algunas mamás, papás se me asusten o no sé, es por lo que no puedo mencionar cuál es. No tuvo nada que ver con nosotros como institución, pero ya saben, queremos la tranquilidad de los papás. En ese entonces yo ya tenía unos 3 años más o menos como maestra. Siempre me asignaban el 4., 5. o 6. grado. En ese año yo tenía el 5, cuando el conserje se acerca conmigo en el recreo y me dice en voz baja: «Maestra, venga tantito, porfa. Uno de sus alumnos trae una Ouija. No le diga a nadie, no se vaya a hacer un escándalo». Yo claro que lo acompaño rápido hacia atrás de los salones. Llegamos y este compañero, el conserje, siempre tan bueno con los niños, me pidió que no los regañara feo, que solo los cuidara de eso. Le prometí que sí, que no los regañaría tan feo. Caminé y llegué con ellos. Eran 2 niñas y un niño, de mi salón. Por eso el conserje fue conmigo, porque sabía que eran míos. Llego, les llamó la atención, tranquila hasta eso, preguntándoles que quién había llevado eso. Fue una de las niñas que me dijo apenada que había sido ella. Sabía que estaban haciendo mal, si no, no estarían jugando atrás de los salones. Les pedí a los otros niños que se fueran a jugar al descanso y que no le dijeran a nadie que habían jugado a eso. Me lo prometieron y se fueron. Al hablar con la niña, que me dijo muy poco apenas que la había encontrado en su casa, había visto a escondidas cómo jugaba su mamá con eso en la noche, siempre a obscuras en la sala. De ahí aprendió a usarla y por eso se la trajo. La niña no tenía idea de qué estaba haciendo. Vaya, le pregunté que si sabía cómo funcionaba y solo me decía que debía hacer preguntas y ya está, que la tabla contestaba. Aunque creía que no tenía baterías o algo porque nunca se movía con ella. Es decir, que no sabía para nada qué se suponía que hacía con eso. Solo había visto a su mamá. Total que en una entrega de calificaciones, yo me había quedado con la Ouija hasta ver a su mamá. Y ese día, al terminar, le pedí a su mamá, una mujer tranquila desde siempre, bien accesible, con todo lo que tuviera que ver con su hija en la escuela. Se quedó conmigo y le conté todo el asunto. Le dije lo que me había dicho su hija, que la veía a ella usando eso en la noche, y le mostré la tabla. La cara que puso la señora, la hubieran visto. Era de espanto completamente, y me comentó:
Maestra, yo nunca en la casa había visto esa tabla. Y mire, le aseguro por todo lo que quiera que sí. A mí mi hija también me había comentado que en las noches se paraba por agua o para ir al baño, y que según me veía a mí jugando con eso. En la sala, así como le dijo a usted, siempre a oscuras. Yo la verdad nunca le creí porque mi esposo es testigo, que yo no soy sonámbula. No estoy para nada de acuerdo con el usar esa tabla. No sé de dónde la habría sacado, ¿no le dijo? Yo no soy a quien ella ve en las noches, en nuestra casa, pero ni mi esposo ni yo la hemos visto. Las dos nos quedamos sin hablar. Claro que le creía a esta señora. Una, por la expresión que tenía, y dos, porque siempre fue una buena persona. Transparente, cuidaba a su hija, seguido venía a preguntar cómo iba cuando la veía en las salidas. Y como la pequeña estaba en el patio, esperando a su mamá, me pidió que la esperara y me preguntó si podía ayudarla a preguntarle entre las dos quién le dio esa tabla. Yo no sabía qué estaba pasando. Para nada consideré algo como una situación paranormal quizás, pero cuando trajo a la niña y hablamos con ella, su mamá le explicó que no era ella quien estaba jugando a la ouija en las noches. La niña empezó a renegar, sin ser grosera, pero alegando que ella la veía siempre en las noches, que la reconocía ahí, hincada en la sala a oscuras, moviendo las manos en la tabla, preguntando cosas en voz baja y que una vez fue a su habitación a dejársela en la cama, despertándola en la noche. La niña se fue regañada esa mañana. Su mamá trataba de convencerla de que no habían sido así las cosas, que ella no le haría eso a su hija. Y se fueron, hablarían a solas. A partir de ese día a la señora, la veía cada vez menos. A veces la esperaba en la salida, pero ella solo me saludaba y me decía que tenía que irse rápido, por unos pendientes. Recogía a su hija, quien nunca cambió. Siempre le fue bien en la escuela, pero a finales de año, a la mamá, la veía muy demacrada, cansada. No es por faltar al respeto, sino que se veía desgastada. Claramente había bajado mucho de peso, tenía muchas ojeras y en la última entrega de calificaciones, al recogerlas rápido y despedirse, me acuerdo muy bien que me dijo: «Maestra, mi hija tenía razón. Hay alguien más en la casa. Alguien que se parece a mí. Mi esposo ya la vio». Ese día, por la impresión, siento yo, el tener también que atender a otros papás, no pude preguntarle nada más. Se fue y no regresó la niña al siguiente ciclo escolar. La ouija sí se la llevó la señora, el primer día que hablamos de eso. Sin embargo, no sé qué le hizo, y tampoco sé qué pasó con ellos. Solo espero que estén bien. ¿Usted qué cree que haya pasado? ¿Que ese ser, la entidad, era solamente como un gancho, un cebo para que la niña jugara con la ouija y abriera un portal? Aunque es extraño, ya que ese fantasma, espíritu, lo que sea, la veían usándola. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué ocurrió con la familia? Cuénteme lo que piense, en lo que nos vamos con Román Gutiérrez, quien esta noche nos cuenta esto. Hace 15 años más o menos, viví una experiencia que no creí pudiera ocurrir de la forma en que se nos presentó. Vaya que la experiencia, bueno, primero les cuento, no me quiero adelantar, es solo que fue algo quizás inesperado, contrario a lo que esperamos de este tipo de relatos. El tema es que yo soy de la Ciudad de México. Seguido mi familia y yo visitábamos a mis abuelos, quienes viven en Iztapalapa.
Nos reuníamos ahí mis tíos, mis papás, primas, primos, mis abuelos y en esa ocasión solo nos quedamos mis primos y yo. Éramos 4. Nos quedamos a dormir en casa de mis abuelos, que es una casa de 2 pisos, y nosotros dormíamos en la sala. Todos teníamos entre 9 y 13 años, y fue mi primo Lalo, que en la noche, cuando mis abuelos se fueron a dormir, sacó de su mochila, donde traía ropa para pasar la noche allá, una tabla ouija. Era una tabla que se veía muy gastada, color café oscuro, con letras apenas visibles, negras, pero con un contorno blanco, en cada letra vaya, y un puntero como de cuarzo, una piedra así. Todos teníamos miedo cuando la vimos. Nuestro primo más pequeño lo tuvo apenas le contamos para qué servía. Pero ahí estábamos con él, aterrados pero con curiosidad, no se los niego. Él nos pregunta si queremos jugar. Le dijeron mis 2 primos menores que no, pero yo, a pesar del miedo, le dije que sí. Y Lalo les dijo a los demás que si no querían jugar se podían ir arriba, pero que no le dijeran a mis abuelos, si no ya no los dejarían jugar con nosotros a la Wii, la consola de Nintendo en la que nos pasábamos jugando las tardes completas los 4. Y ellos, en lugar de subir, dijeron que sí querían jugar. Lalo se emocionó, entonces les dijo lo que debíamos hacer, lo que no, y ahí se emocionaron mis primos pequeños. Le perdieron el miedo, yo no tanto. Quería estar ahí, pero no sabía qué iba a pasar. Entonces comenzamos preguntando varias cosas, todos sosteniendo el puntero. Cosas como el nombre, si alguien quería hablar con nosotros, pero no se movía, nada. Seguíamos preguntando lo mismo. Mis primos hacían más preguntas sobre cuántos años tenían y no sé qué más. Pero no se movía absolutamente para nada. Pasaron así unos minutos y mi primo menor fue quien preguntó que si en casa de mis abuelos había alguien malo. Nos le quedamos viendo, se nos hizo rara la pregunta y de la nada volteamos hacia el tablero porque el puntero se empezó a mover, letra por letra. Todos estábamos callados, viendo cómo guiaba nuestras manos. Se los juro, los 4 vimos esto. Y las palabras que se habían formado eran figura de María. No entendíamos a qué se refería con eso. Ninguna de nuestras tías o abuelitas se llamaba María, y le preguntamos a lo que fuera que respondía, que cuál figura, cuál María. Y nos dijo algo muy extenso. No nos importó. Mi primo, antes del menor, el penúltimo, comenzó a escribir lo que decía, soltando el puntero, letra por letra, hasta que eso decía textualmente: la figura de María del espejo. No entendíamos tampoco, pero yo les comenté a mis primos que mi abuelita tenía en su habitación varias figuras pequeñas de Jesús, crucifijos, la Virgen, rosarios, fotos con oraciones, todo eso, en un mueble, un peinador, que quizás se refería a eso. Le preguntó mi primo Lalo que qué debíamos hacer, por qué decía que era malo eso. Ese tablero tardó en moverse, unos segundos, y empezó, letra por letra, de nuevo, hasta decirnos: tírala. Como éramos pequeños, quizás una parte de nosotros sabía que nos estaba hablando algo que no podíamos entender, pero por otra seguía siendo un tipo de juego hasta ahí. Por lo que mi primo, el penúltimo, solo dijo riéndose que qué miedo, y se levantó. Mi primo menor también dijo que se había divertido y sé que Lalo no los quiso asustar, por lo que se apresuró a decirme en voz baja que nos despidiéramos. Dijimos adiós susurrando y eso no respondió, y la guardamos.
De ese tema no volvimos a hablar más que Lalo y yo preguntándonos que a qué se habrá referido eso, cuál figura. Igual y cada quien se fue a su casa al día siguiente, cuando nuestros papás pasaron por nosotros y bueno, transcurrieron otras 2 semanas para que volviéramos a ir con nuestros abuelos. Llegando allá, pasando el día, siendo de noche, entre la cena que hacíamos siempre en la familia y demás, estaban mi abuela, un tío y mi mamá en la habitación de mis abuelos. Creo que estaban buscando una extensión para conectar una bocina, poner música y me pidieron a mí subirme a una escalera, buscar por encima de un closet y cuando mi tío estaba sosteniendo esa escalera, alguien, no sé si mi abuela o mi mamá, como estaba muy apretado ese cuarto, no sé si se movieron y sacudieron el peinador de mi abuelita, haciendo caer unas cosas que tenía colgadas mi abuela en el espejo. Unos aretes, una cajita con monedas y una figura de porcelana de la Virgen María. Ahí mi mamá cerró la puerta rápido. Yo veía todo desde arriba y mi mamá empezó a decirle a mi abuela que viera, que ya le había dicho que mi tía Concepción, no me importa decir su nombre por acá, le quería hacer algo malo. Mi abuela le decía que la disculpara, que no quería pensar mal de ella. Mi tío le repetía lo mismo que mi mamá, que también él le había dicho mientras veían y movían con el pie los pedazos de esa figura que, al parecer, tenía adentro cabellos amarrados con listones y algo, no sé qué era, pero era como líquido, pastoso a la vez. Mi tío salió por el recogedor una escoba sin que abrieran tanto la puerta, entendiendo yo que no querían que nadie viera hacia adentro. Mientras tanto, mi abuelita se sentó en la cama, triste, mi mamá pidiéndome que no le dijera nada a nadie, menos a mis primos, pero luego diciéndole a mi abuela que ya no tenía que recibirle nada a mi tía Concepción. Nada de regalos, figuras, aunque fueran de santos, vírgenes, comida, nada, porque la querían ver mal a pesar de que era su hija, a ella o a mi abuelo. Mi tío regresó con una bolsa de basura, la escoba, el recogedor y limpiaron todo. No me dejaron salir de ahí hasta que echaran agua bendita, de un botecito que tenía mi abuela también en ese peinador. La echaron al piso, a la cama, a nosotros, y salimos cada quien, haciendo como que no pasó nada. Por suerte, esa noche, la tía Concepción no estaba ahí, casi no iba, y qué bueno. Mi mamá me contó tiempo después que mis abuelos habían hablado con ella, y no saben qué pasó, pero ya no visitaba a mis abuelos, y mejor para ellos, para todos en la familia. Es solo que no dejo de pensar en cómo quien fuera que respondía a través de la ouija nos advirtió de esa figura. No fue algo malo que habláramos con eso. Al contrario, nos estuvo cuidando, siento yo. Bien se dice que nunca sabes qué te está respondiendo cuando la usas, si algo malo, algo bueno, te ayuda o te perjudica. Había imaginado que usar esto podría terminar así, de cierta manera cuidando o avisando de algo malo, sin malas intenciones, por supuesto. Recuerde seguir al canal a través de las redes sociales que como siempre dejo en el primer comentario. Por allá les contesta su servidor siempre, a través de mi cuenta de Instagram también, donde siempre estoy compartiendo de todo, básicamente, interactuando con ustedes. Gracias por ello. Y en lo que le echa un ojo a las redes sociales, vámonos ahora hacia Jalisco, México. Norberto Gaitán nos cuenta esto. La verdad me da vergüenza admitir que cuando era un adolescente hice lo que parece chiste o un cliché, pero por algo se dicen, que en una tarde cuando estaba completamente solo, aburrido, mis papás habían salido a hacer unas vueltas, y escuchando un relato en la recopilación pasada de cosas ocurridas jugando a la ouija, recordé que esa tarde,
en el año 2004, yo tomé una tabla Ouija que mi papá tenía escondida. Él la había ocultado porque un tío se la había quitado a un primo, menor que yo. Mi tío tenía miedo incluso de tenerla en su casa, y mi papá me contó que la tenía ahí, que él no creía y la tiraría a la basura. Solo que se le había olvidado, y sabía muy bien por qué la tenía ahí arrumbada, en su cuarto, al lado de un closet. A mi mamá tampoco le molestaba, no creía tampoco en eso y por esa razón siento yo que se les olvidó. Quizás no les importó tanto como a mi tío. Esa tarde la tomé. Fui a buscar a un amigo quien me contó que si jugábamos a eso debía ser en un sitio solitario, donde no nos vieran porque nos conocían muy bien en la colonia y sí o sí nos iban a regañar si nos veían haciendo esto. Por eso él me llevó hacia una de las últimas casas, antes de llegar a la carretera de Lagos de Moreno, a unas casitas que apenas estaban construyendo. Entramos a una que estaba terminada ya, solo que no tenía puertas ni ventanas, una pequeña apartada de las demás. Nos sentamos, saqué la tabla de mi mochila y él fue quien llevó un puntero. No lo compró ni nada, sino que había hecho uno de una forma parecida a ese que todos conocemos, pero lo talló de un tronco, con algunas cosas que tenía su papá, lijas y eso. Entonces, supuestamente eso servía. Apenas nos acomodamos, pusimos el puntero sobre la tabla, colocamos las manos encima de este y preguntamos si había alguien ahí con nosotros. Y yo no sé si me vayan a creer, pero esta cosa sí se movió. Mi amigo se asustó y casi lo suelta, pero yo le recordé que no sé si sea verdad o no, que no se puede soltar el puntero ni un segundo. Contándoles esto, aún habiéndolo vivido, simplemente no me lo creo. ¿Cómo es que se estaba moviendo solo? No nos tomó nada de tiempo para que esa tabla, el puntero, empezara a llevarnos letra por letra, diciéndonos no quién estaba con nosotros, sino que esa casa era para el diablo. Sinceramente, a pesar de haber visto a mi amigo asustándose, creí que él lo estaba haciendo a propósito. Por lo que sí le pregunté, él me volteó a ver con los ojos bien abiertos, y en lugar de contestarme algo, él volteó de nuevo hacia abajo y preguntó si podíamos irnos. La tabla volvió a escribir, diciendo: rápido. Dejamos la tabla, el puntero, todo ahí en esa casa y nos fuimos corriendo, quedándonos un rato afuera de la casa de mi amigo, recuperando la respiración por haber corrido unas 6 calles, y le dije que habíamos dejado la tabla allá. Él me dijo que era mejor así, y yo no creía que fuera cierto esto, pero tampoco iba a regresarme solo por ella. Una total imprudencia de nuestra parte, pero éramos adolescentes asustados. Pasó el tiempo. Le conté a mi papá lo que había pasado con la tabla. Él sí me regañó y me dijo que no debía haber hecho eso, menos haberla dejado allá. Fuimos porque él me llevó, pasando por esa casa quizás 2 semanas después, cuando apenas le conté esto. Y ya le habían puesto ventanas, puertas. Sin embargo, tanto en esos años como en los siguientes, fue una de las pocas por esa zona que nunca se ocupó, a excepción de una sola familia que vimos habitándola. Esa casa de ladrillo rojo, con ventanas sin protectores, como que no le metieron mucho dinero en apenas ese poco tiempo que los vimos viviendo ahí, quizás menos de 6 meses. Mucho después, y hasta el año 2017, que fue la última vez que visité esa colonia, esa casa, seguía igual, con las ventanas rotas y completamente sola. Solo espero que lo que hicimos ese día no haya sido el por qué se quedó así, sino que quizás ese terreno o propiedad ya haya estado destinada a él.
No sé si era verdad tampoco eso que nos dijo la tabla, pero por algo seguía sola. Jugar, si se le puede llamar así, a la Ouija. ¿Cree usted que abra portales? ¿Que aproveche solamente algunos que ya están abiertos? ¿Que sea una facilidad de poder comunicarnos con quienes siempre están cerca de nosotros, en otro plano, pero a fin de cuentas, cerca? ¿Solo que no podemos interactuar hasta que usamos algo así? ¿O qué piensa? ¿Jugaría? Cuénteme, siempre es un gusto leerlos. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.